Dios le bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están aquí conectados con el canal Para Cristo, para la gloria de Dios. Estamos por aquí visitando a la hermana Ivette, que vive por aquí en Suiza, entre Yverdon y Lausanne. Gloria a Dios, aleluya. Estamos un poco retirados de Ginebra, por así es. Somos misioneros en Cristo. Andamos todo el mundo llevando la palabra del Señor y en este momento estamos buscando los testimonios del Señor para la gloria de Él. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está usted hoy? Dios le bendiga, hermana Ivette. Dios le bendiga, hermana Wanda. Yo les bendigo también en nombre de Jesús a las personas que están viendo este video en esta mañana. Yo estoy bien, gracias a Dios, y contenta también de poder testificar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera recordarle a todos ustedes que debajo del video está el email, si desea contactarse conmigo, si desea dar su testimonio, estamos a sus órdenes, cualquier comunicación. Abónese también al canal si quiere estar actualmente, siempre estar advertido automáticamente de todo video o de todo lo que esté pasando en el canal Para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermana Ivette, quisiera que se presente hoy en día para todos ellos que no le conocen. Ya la hermana Ivette yo la conocí para la gloria de Dios en nuestro viaje a Israel, hermana, ¿se recuerda? Sí, amén. Gloria a Dios. Es verdad, nos conocimos como en el año no me acuerdo si era 2013 a 2014. Donde hubo un retiro con otra iglesia. Yo pertenecía a una iglesia en otra ciudad que la hermana, y fue así como nos conocimos. Y en ese entonces, claro, yo estaba empezando a caminar con el Señor y claro, yo era como un poco extraña dentro del grupo, ya que el Señor me había llamado para la santidad. Gloria a Dios, aleluya. Fue una experiencia muy hermosa. Sí, porque en realidad yo ya estaba empezando yo escuchaba mucho la voz de Dios, y el Señor empezó a decir lo que a Él no le agradaba, y correspondiente a la palabra empecé a tener muchas revelaciones según lo que Dios me había dado, era palabra de santidad. Y en este último tiempo la gente no quiere escuchar palabra de santidad, quiere más de prosperidad, de que Dios le ayuda, de que Dios cura. Y es verdad, Dios cura. Pero muchas veces nosotros esperamos que los pastores nos arreglen el problema en lugar de llevarnos a los pies de Cristo. Entonces, cuando yo conocí esta iglesia, empecé a confrontarme al mundo, y pensaba que era más una iglesia de mundo que realmente lo que yo conocía por la Biblia. Amén, gloria a Dios. ¿Se pudieran presentarse hoy en día? ¿De dónde, de qué nacionalidad es? ¿De qué país? ¿Qué tiempo tiene aquí en Suiza? Amén. Yo estoy radicando aquí en Suiza, ya va a ser 19 años. Yo soy de origen suizo, pero soy suiza, pero de origen ecuatoriano. Estoy aquí 19 años y bueno, yo vine huyendo como Jonás. Él fue para no testificar y no llevar la palabra de Dios. Yo vine acá a Suiza porque en mi tiempo de juventud yo fui violada varias veces. Entonces yo vine huyendo para poder evitar eso, de hacerme agredir cada vez. Sí, entonces había muchas secuelas y había muchos traumatismos que dejó las violaciones, primeramente por una mujer y también por varios hombres. Entonces me sentía que estaba en peligro en mi país, y yo vine y tomé la decisión de venir acá a Suiza por ese motivo. Gloria a Dios, muy interesante, hermana Ivette, gloria a Dios, aleluya. En este momento quisiera recordarle a todos ustedes que estamos aquí para testificar. Debemos testificar lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas como huevo y entero que están en estas situaciones, que no quieren hablar. Y también hay cristianos que están escondiendo lo que Dios hizo en su vida. Y quisiera hoy decirle a todos ustedes que no importa de dónde Dios lo sacó a usted, no importa, y no debemos avergonzarnos, porque hoy en día si usted tapa su testimonio, hay una persona por ahí que a lo mejor el testimonio no llegará y no lo va a libertar, porque puede ser a través de usted que una persona, Dios está esperando que esa persona sea libre para la gloria de Dios. Hermana Ivette, entonces ¿cuándo fue que llegó Cristo a su vida, Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo usted reconoció a Dios? Cuéntenos su testimonio. Vamos a dejar el tiempo a la hermana de dar su testimonio en esta hora y que nos diga cómo ella se encontraba, de dónde Dios la sacó. Así que vamos a escucharla para la gloria de Dios. Amén. Gracias. Dice en Salmo 66, versículo 16, dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Amén. Entonces, mi testimonio comienza cuando, como estaba hablando al principio, yo vine huyendo de traumatismos del pasado, y también de una vida donde yo sufrí mucho en niña. Tuve el abandono de mi padre, yo no viví con mi papá y mi papá tenía otra mujer. Entonces, a causa de esta situación, mi madre me golpeaba, tenía muchos maltratos físicos y también psicológicos. Nosotros muchas veces nos olvidamos de los niños y pensamos que los niños están bien, que ellos están jugando y que no entienden nada. Pero en mi caso yo no tenía amor ni de mi mamá, y al final mi mamá tuvo otro relacionamiento con mi padrastro. Entonces yo empecé a tener muchas frustraciones porque yo quería una familia, pero nunca tuve esa familia. Entonces a la edad de mis 4 años yo soy abusada por la primera vez por una mujer, y era la mujer que me cuidaba. Entonces esta mujer, en lugar de cuidarme, empezó a hacer cosas indebidas, que ahora por la palabra de Dios yo veo que era algo malo. Pero a partir de los 6 años otra vez continúa el mismo martirio, a ser abusada por los vecinos, por las esposas de otros vecinos. Entonces vamos cambiando de lugar y en lugar, y esa cadena continuaba Santo. siguiéndome. Entonces yo seguía era una niña tímida, una niña introvertida, era una niña que tenía mucho temor. Como era golpeada, entonces yo no podía hablar de mis traumatismos, de lo que me estaba pasando con aquellos hombres, con mi mamá, por el motivo de que ella en realidad era agresiva, porque ella veía en mí como un enemigo. Ella veía que yo era el físico de mi papá, entonces ella echaba la culpa de sus frustraciones en mí. Entonces ella se desquitaba conmigo. Y después, con el tiempo, yo vine a ser una muchacha muy rebelde, y a mis 15 años empiezo yo a beber y empiezo a usar drogas con mis amigas. Y justamente quisiera hablar algo de la parte del Señor, porque en esta semana tuve una revelación después de un ayuno, y muchas veces nos olvidamos de la juventud. Piensan los psicólogos que es normal que una mujer, un niño, un jovencito se masturbe. Y dicen que es muy normal que una persona puede mirar la pornografía, porque así la persona aprende, y cuando ya va al hecho matrimonial ya está listo. Pero eso es una mentira del diablo, y que el Señor lo reprenda, porque es lo que a mí me pasó. Yo entré a la pornografía, a la masturbación, a través de una película, y fue debido a las malas amistades. Muchas veces pensamos, y tenemos que tener cuidado con las amistades con quien nuestros hijos están en la escuela. No ser posesivos como padres, pero sí estar atentos, estar alerta, porque Satanás no está jugando con nosotros. Satanás quiere robar nuestra juventud, nuestros niños. Entonces yo entré en ese mundo poco a poco a través de mis amigas, y yo empecé a masturbarme con el tiempo, y yo escuchaba de amigos que decían que era lo más normal, y que el descubrir su cuerpo era normal. Pero eso trae muchas portales espirituales, que por medio de eso la juventud está siendo llevada a la pornografía, a la prostitución, a la lascivia, a los deseos perversos que habla en Romanos 1, que Dios permite que la persona vaya y pueda ser confundida, porque Dios permite y envía un espíritu engañoso para que la persona que no quiere la verdad en Cristo Jesús sea engañada y quede en ese engaño. Entonces, como yo decía, para hacer corta la historia, yo llegué acá a Suiza, y bueno, eso también me dio puertas para la fornicación. Como yo no tuve un padre ni una madre que me amaba, por los abusos sexuales también, entonces yo buscaba en los brazos de hombres. Desde mis 12 años también fui violada, y bueno, esas violaciones se repetían a menudo, ¿no? Es una maldición. Entonces, exactamente, esas maldiciones estaban allí hasta que llegó Cristo para romperlas. Entonces, cuando yo llego cuando llego a mi edad de mis 15 años, yo empiezo a ser promiscua, y empiezo a tener muchas relaciones sexuales, y a tener muchas frustraciones, porque yo veía que todos los hombres lo único que querían era sexo conmigo. Y yo también me empecé a acostumbrar, que yo también quería lo mismo, pero ya no más. Entonces cogía al hombre como si el hombre fuera un pedazo de papel, y que podía obtenerlo un momento y después chao pescado, como decimos. Pero veía que yo también estaba haciendo la misma, o sea, nos hacíamos daño mutuamente la otra persona. Pero nosotros vemos que en la palabra de Dios
vemos que Dios rompe las cadenas, que el Señor a través de su sangre nos limpia Gloria a de Dios. nuestros pecados. Y al final tengo como 21 años y en mi país estaba yendo a mi empleo, unas personas que estaban bien drogadas me empiezan a manosearme y me empiezan a amenazar con armas para decirme que tenía que yo subir a un taxi. Entonces ahí yo dije, yo esta vez sí me suicidio, porque yo tuve intentos de suicidio a mis 11, a mis 13, a mis 15 años, intenté matarme con pastillas y decía, bueno, al otro día, porque es lo que vemos en la televisión, ¿no? Vemos en las películas, vemos en la televisión, por eso ten cuidado tú, papá, niño, joven, ¿qué es lo que tú ves en la televisión? ¿Qué es lo que lo que ese programa te está llevando? ¿Qué es lo que te edifica y qué es lo que también trae destrucción a la televisión? Porque yo veía en las novelas y decía, yo quiero igual, ya veía que ellos tomaban pastillas y decía, yo también, así ya se acabó la vida, porque yo ya no quería, yo quería irme de la casa, pero no tenía dónde irme, y entonces decía, prefiero recibir golpe de mi mamá, azotes de mi mamá por todo, porque eso era lo que yo recibía, era todos los días, si yo hacía algo bueno, nunca había nada bueno delante de ella, ¿no? Entonces, cuando estos hombres me quisieron abusar, yo dije, esta vez yo sí me suicido, porque ya estoy cansada de que la gente me abuse de mí, porque yo pensé que cuando me estaban subiendo al taxi, yo pensé que ellos me iban tal vez a matar, y que tal vez, o no sé, en mi país normalmente dejan las personas a veces descuartizadas y dejan en estado deplorable, y yo dije, si yo quedo en vida, esta vez sí me suicido. Pero yo levanté mi mirada hacia el cielo y yo dije, Dios, ayúdame. Wow. Pero claro, como todo católico, porque de allí yo también, como todo religioso, porque es una religión como el fariseísmo que encontramos en la Biblia, que eran fariseos, pero que no ponían la ley de Dios por obra, sino simplemente ponían dura cerviz para los otros, pero ellos ni dejan entrar al cielo, ni tampoco entraban. Entonces cuando alguien Dios utilizó, salió estas personas y evitó a que yo entrara en ese taxi, pero yo quedé con muchos traumatismos, me quedé sin habla, ya no podía dormir. Y yo toqué mucha brujería cuando yo era muy joven, hasta mi edad de mis 33 años. Entonces me gustaría también hablar de eso, porque tal vez mi testimonio es un poquito largo, pero es para ver cómo el diablo ata de una manera u otra para hacer pactos con el hombre. Y justamente esta semana el Señor me decía, como yo hablaba ayer con mi papá, Satanás a través de la brujería, él hace pactos con el hombre, hay pactos de sangre, pero cuando tú vas y consultas a un brujo, a un hechicero, cuando tú consultas el leerte las manos, el iris, a hacerte mirar, yo qué sé, la palma de las manos, la taza, el cigarro, el puro, el café, los caracoles y los talismanes, que esta semana el Señor me hablaba mucho, que nosotros pensamos que todo eso es para darnos suerte, pensamos que todo eso es para traer un bienestar para nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos metiéndonos más y más a fondo de un túnel cenagoso donde Satanás es el que quiere comandar, dirigir y dominar toda nuestra alma. Entonces, yo a partir de mis 13 años yo empiezo a consultar los brujos, porque desde que yo era muy niña, mis papás, mis abuelos me llevaban al brujo. Entonces, para mí, que yo estuve en una iglesia católica, yo pensaba que era normal, y nosotros siempre teníamos que ponerle el agua bendita, pero eso es una mentira del diablo, porque nada de eso es verdad, ni el agua bendita, o sea, bendito es solamente Dios, bendito es solamente su sangre que nos lava del pecado, ¿no? Pero yo, ignorante, pues yo hacía lo que me decían, y por encontrar trabajo y que para que me fuera bien, pues yo consultaba siempre los brujos. Cuando yo llego aquí y antes de venir acá a Suiza, yo hago otro pacto, ¿no? Que ya fue con la macumba. Yo a la época no entendía, ahora cuando leo la Biblia sé que eso era parte de la macumba, lo que yo hice y lo que yo solía consultar. Entonces me pusieron un cuy porque yo lo que quería era venir acá a Suiza. Yo quería que no fuera extraída de este país
lograr entrar a este país. Entonces, en nuestras naciones, en América Latina, en Sudamérica y en Europa también ya vemos lo que está más oculto, la brujería, pero queremos tener esos poderes engañosos para poder lograr un éxito, ¿no? Objetivo. Entonces, en mi caso era lograr entrar a Suiza. En mi país se necesitaba y se necesita hasta ahora una visa. Entonces, mi objetivo era entrar para yo poder estudiar aquí. Tenía más logro de poder estudiar aquí que poder, que como era muy joven, necesitaba muchos recursos económicos. Entonces, al poco tiempo en la universidad yo conozco a unas chicas peruanas, Aquí en Suiza. sí, aquí en Suiza, y es a través de ellas que yo conozco a mi esposo. Pero yo empiezo en realidad a meterme más al fondo de la brujería después de mi matrimonio. Por eso digo, hay que tener cuidado con quién nosotros, qué es esa amistad, si nos edifica o si esa amistad nos puede llevar a cosas perversas. Satanás, él se encarga de enviar sus ministros, como Dios usa nuestras vidas, como ahora cristianas que somos, para orar, para interceder, para poder orar por otras personas que necesitan. Dios escucha y él lo hace, ¿no? A través de la fe. Pero Satanás se encargó de enviar una mujer venezolana. Y esta mujer venezolana empezó a hablarme de la brujería. Después conocí a una dominicana. Y esta dominicana también me empezó a hablar de la brujería y su hermana estaba más al corriente. Entonces, como que siempre eso nos atrae. Y entonces yo dije, pues sí, yo quiero conseguir trabajo aquí porque yo tenía mis títulos, pero no conseguía trabajo aquí en Suiza. Hablaba un poco de francés ya y hablaba muy bien el inglés, pero había algo que siempre me bloqueaba, no podía conseguir trabajo, entonces siempre me llevaba a consultar al brujo, siempre me consultaba, me enviaba a consultar a Satanás indirectamente. Era el pecado, increíble. Exactamente, o sea, sin darme cuenta, yo siempre estaba accediendo a los caprichos de Satanás y pues yo estaba acudiendo a los riegos. Poco tiempo antes de yo convertirme, por revelación del Señor, el Señor me explicaba que todo lo que yo había usado, que eran talismanes, por eso hay que tener mucho cuidado con eso, la patita de la suerte, del conejo. Sí, los satánicos, sí, cosas. yo me ponía mucho, a veces yo me ponía joyas aquí con la Virgen, que la Virgen de Guadalupe la tenía guardada aquí, en los pies, en los dedos, aquí. Entonces, si Cristo ya vino a salvarnos y ya lo hizo todo en la cruz, ¿para qué tener un Cristo aquí? No vale si nada. nosotros ya lo tenemos aquí en el corazón, si Él resucitó con poder y es el Espíritu Santo que viene a ministrar esa luz, que viene a resplandecer la luz de Cristo en nosotros ya no necesitamos nada, ni de joyas, ni de nada, porque no podemos poner un Dios ajeno, sino el que está en los cielos y el que ya vive en nuestros corazones. Entonces, en mi caso, fue así que yo me fui entrando y esta mujer me fue llevando hacia la prostitución. Y el Señor a mí me sacó de la prostitución, donde me quedé más o menos entre 3 a 5 años. Estuve en las calles, no mucho tiempo, en las calles de Ginebra, donde hay una calle que se llama Paqui. Pero lo que yo no me creía ni nunca pensé que yo era una prostituta, sino fue la palabra de Dios que me mostraba que yo era una prostituta, porque para mí yo decía, no, yo soy una escort girl, lo que se dice en inglés, que es una acompañante y que solamente yo acompañaba a los hombres ricos y yo me iba a los hoteles más caros para pasar un tiempo, sacarles dinero, pero yo no me consideraba una prostituta. Lo más duro de mi testimonio, que me cuesta decirlo, es que yo estaba ya casada. Yo no estaba soltera, yo vine a ser prostituta estando en casada. Entonces, por eso es lo que yo quisiera, es hablar un poquito, me alargo en este testimonio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que yo encontré, mucha gente casada, gente ya comprometida, y vemos en la prostitución gente que quiere por dinero, por poder y por también conseguir hombres ricos, hombres millonarios dentro de ese medio. Y a través de esta situación yo empecé a conocer mucha gente que tenía poder y que había mucha gente que era de empresas y todo eso. Entonces, eso me hizo conocer un mundo muy difícil, un mundo que solamente el Señor Jesucristo puede sacarnos, un mundo donde el hombre
el hombre piensa que es dueño de su alma, pero vemos que el hombre no es nada, porque cuando la enfermedad llega, cuando la muerte llega para reclamar tu alma, es ahí que tú sabes que ni las riquezas le lleva al cielo, ni la brujería, ni nadie que va a poder comprar tu alma. Entonces ahí es lo que uno se da cuenta que uno tiene que agarrarse la mano al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dejar parte del testimonio para seguir en un instante. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí, Canal para Cristo. Estamos en la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Ivette. Estamos aquí entre Yverdon y Lausanne, aquí en Suiza, para la gloria de Dios. Quisiera, si ya usted vio la primera parte, por favor, mírela, escúchala, para que pueda comprender por dónde vamos. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera abrir esta segunda parte con 1 Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sabemos que todas las personas que están en pecado de uno u otro no van a heredar el reino de Dios. Les invitamos a recibir a Cristo en su corazón. Escuche este testimonio, puede hablar a su vida, donde la hermana ha salido de muchas situaciones, de una vida con muchas dificultades, que tristemente Satanás, que el Señor reprenda, la llevó de pecado en pecado, como a muchas personas hoy en día, y ellos creen que están bien. No, estar en pecado no es estar bien. Entonces les dejo continuar con el mensaje de la hermana para la gloria de Dios. Amén. Me gustaría rápidamente compartir una palabra que llama mucho mi atención y es lo que refleja mi vida y lo que fue a través de esta palabra que yo vi la misericordia del Señor hacia mi vida y el perdón. Entonces me gustaría compartir en San Lucas 7, a partir del versículo 36, que dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, sí, fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa te digo tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús vemos que perdonó a aquella mujer, que la traduce como pecadora. Puede ser un hombre violador, puede ser un asesino, puede ser una mujer lesbiana, puede ser una pecadora, una prostituta. Entonces, cuando yo leí la primera vez esta palabra, yo en realidad era mi vida que se pasaba como, Santo, como una película, ¿no? Pero al final nosotros vemos que cuando yo estaba en esa condición, cuando estaba hablando de la condición de las cadenas espirituales, uno quiere dejar, pero desgraciadamente me gustaría un poco enfatizar cuando uno entra en el pecado. Nosotros vemos que en esta parte yo empecé a tomar aún más y a drogarme más. Ya cuando yo llegué aquí, yo ya había consumido a la época cocaína, pero cuando yo llegué acá a Suiza, antes de conocer a mi esposo, yo consumía mucha marihuana, cocaína y también el hashish, que le llaman aquí, que es la hierba que uno fuma y pone también al vapor, y eso le sube a la cabeza, y una persona pues en realidad es un objeto del otro, de cualquier persona. Y bueno, entonces el Señor, lastimosamente, cuando uno está en el pecado, pues el pecado se une más y se hunde cada vez más, una cadena.
ajena. Santo. Y entonces yo estaba en esa situación, pero yo no me daba en realidad cuenta, porque lo único que a mí me importaba era el dinero, y yo tenía objetivos, era en realidad de hacer mi vida sola. Yo no quería ya más mi matrimonio. Mi matrimonio a la época no estaba yendo bien, y en realidad hay diferencias culturales, hay diferencias de tradiciones, y al estar casada con un europeo, yo dije, yo quiero mi libertad, porque claro, es un hombre, perdón, para la gloria de Dios, Dios restauró mi hogar, pero es un hombre que le gusta la familia, y yo quería la libertad que yo tenía desde muy pequeña, quería esa misma libertad, no quería que nadie me mandara. Era una persona tan rebelde, golpeaba a mi esposo, le hablaba mal, lo insultaba. Entonces todo eso el Señor tuvo que causar una situación para frenarme. Ahí es que Satanás destruye la familia para encontrarlo a usted solo y destruirlo a usted mucho más rápido. Sí, Eso es así. entonces ya cuando yo decidí divorciarme, mi esposo me siguió con un Detective. inspector, un detective. Entonces este detective sabe y empezó a saber dónde yo estaba trabajando, que no era un trabajo normal, que yo me estaba prostituyendo. Entonces mi esposo, al ver que yo estaba decidida a divorciarme, entonces él empieza a usar esas cartas, esos métodos para llevar adelante de la corte. Entonces yo, al pensar que aquí en Suiza tenemos otro tipo de leyes, que es la mujer que se queda con el niño, y claro, que el Señor lo reprenda a Satanás, mi intención era de quedarme con todas las finanzas de mi esposo, quedarme con el niño, y como nosotros decimos vulgarmente, darle una patada a mi esposo, porque realmente la persona que está endemoniada, que está en el pecado, uno piensa en uno mismo, en el egoísmo de uno, en el yo, pero yo en verdad no pensaba en mi hijo, ni en su futuro, ni en la familia, lo que estaba destruyendo, sino en realidad pues yo empecé a ir de mal en peor. Entonces fui y yo perdí a mi niño, perdí a mi hijo, porque ellos vieron que yo me había prostituido, y aquí una mujer aquí en Europa, una mujer indigna, como dice la palabra, una mujer indigna, sea drogadicta, sea alcohólica, que no puede tenerse por sí mismo y no puede mantener a un niño, entonces le quitan al niño, a sus hijos, ¿no? Y en mi caso había pruebas contundentes que hacían que todo estuviese en contra mía. Santo. Gloria a Dios. Hermana, y bueno, después que todo esto pasó, que ya Dios hoy en día ya reconstruyó su matrimonio para la gloria de Dios, ¿cómo usted vive hoy la vida de cristiana? ¿Cómo Dios la usa? ¿Cómo trabaja hoy usted para el Señor? Yo sé que ya usted me ha contado que la hermana ha dado su testimonio en otros lugares para su gloria a Dios, así que si a alguien se interesa que ella dé su testimonio en algún templo o culto, pueden contactarnos a través del email que está debajo de los detalles del video, para la gloria de Dios, aleluya. Puede contarnos a lo mejor cómo trabaja usted en la comunidad aquí en Lausanne, cómo frecuenta a los cristianos aquí, cómo el evangelismo va y cómo Dios la usa. Ya. Perdón, tal vez yo no me exprimí mal, no llegué a concluir cómo Dios al final viene a mi vida. Amén, concluye, hermano. Yo en el 2010, el 2008, yo perdí la visión de mi ojo derecho, y claro, como quería continuar en el pecado, entonces a la época pues me hacía muchas cosas en la cara, en el rostro, en los ojos, tatuajes, porque yo quería estar muy, 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 muy bella, pero no para mi marido, sino para otros, pero para el pecado. Y no se sabe, eso me provocó un glaucoma. Entonces perdí la visión de mi ojo derecho, y en el 2010 pierdo completamente la visión y quedo ciega. El Señor me salva de un accidente donde yo me quedé atrapada entre los rieles del tren, y eso nunca se me olvida, porque era un día antes de mi cumpleaños, que iba a cumplir 33 años. Y para la gloria del Señor, yo solamente levanté mis ojos y otra vez dije, Señor, lo mismo que me había pasado hace años, Señor, ayúdame. Pero ¿cómo podemos gritar Señor si yo no conocía a Jesucristo? Sí, pero el Señor es el Señor de Gloria señores. a Dios, misericordia. Y entonces envió, yo digo 2 ángeles, no sé, o 2 personas, pero no había nadie, pero no sé de esas personas. Yo estaba, el carro estaba bloqueado, no podía salir, y el tren ya venía.
Entonces yo empecé, al principio yo me desesperaba, era por el carro, porque uno empieza a ver El el material. material, uno no ve la vida. Entonces yo veo que el alma es lo más valeroso, como dice la Biblia, dice, hay de aquel que gana, si todo gana todo el mundo, pero perdemos nuestra propia alma. Entonces, ¿de qué nos vale ganar todo el mundo? Santo. Entonces, en ese momento yo dije, no, puedo morir, me puedo quedar paralítica. Entonces decidí salir, pero Wow. no podía. Entonces, el Señor usó 2 personas. Y el carro, en lugar de estar dañado, porque esas barreras que eran muy pesadas, tenía que haber el carro, no sé, tenía Wow. que haber quedado Gloria a Dios. tal vez ¿cómo digo? Con un atropello. Con atropellos, algo. o sea, o tal vez con Sin techo o algo. sí, exactamente, y también sin pintura. Pero para mi sorpresa, yo dije, Señor, yo empecé a llorar, yo dije, Señor, ¿cómo es posible? Me salvaste. Entonces, ese es el primer encuentro que yo tengo con Cristo y empiezo entonces a decir, pero ¿cómo fue posible que después de todo el rayón el carro no tiene nada? Pero yo no lo soñé. Wow. Entonces, toda esa noche yo empecé a llorar y a decir, tú me amas. Entonces, era extraño porque cuando el tiempo de mi prostitución, había una mujer que me había predicado y yo dije, ay, como ella yo no quiero ser. ¿En Ginebra? En Lausanne, los primeros años que yo llegué, la palabra no germinó enseguida, sino después de 10 años después, tenía tal vez unos 23 años, y yo dije, pero tal vez esta mujer no me hablaba claramente de Cristo. Entonces, eso es importante que nosotros hablemos de Cristo, el centro, Cristo. Santo, muchas veces uno dice Dios, pero todo el mundo dice que hasta el diablo cree en Dios Así y ellos es. tiemblan. Pero mucha gente cree que Dios es Buda, Dios es de Mohamed, Dios es... Entonces, hay que especificar. Sí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? El que nos lleva hacia el Padre. Él es el único intermediador entre Dios y los hombres. Es Cristo Jesús. Entonces, a veces yo mismo cuando salgo y tengo la oportunidad de evangelizar, yo digo Jesucristo. Porque Él es el que murió en la cruz, porque Él es el que me limpió con su sangre, Él es el que nos redimió, pero porque varios dioses, la Biblia dice que lo hay, pero son falsos. Un solo Dios. Entonces, lo que más me impactó antes de salir de la prostitución fue que una vez yo estaba esperando a alguien y en medio de mi dolor yo decía, yo quiero salir, yo intenté salir varias veces, yo decía ya no, pero era algo más fuerte que mí, cada vez yo necesitaba salir a la calle para, no sé, por dinero, no sé, hasta ahora yo digo, yo tenía riquezas, tenía un esposo que tiene dinero, pero quería más, el pecado te lleva a pecar más. Y también yo quiero advertir algo a las mamás, a los papás. Muchas veces nosotros maldecimos a nuestros hijos con palabras. Y yo desde que yo tenía 8 años, 9 años, mi mamá me decía, tú eres una prostituta, tú lo que eres es una drogadicta, tú lo que es... Y yo no sabía esa edad, nunca me había drogado, no sabía ni lo que era la prostitución. Pero yo la estaba maldiciendo. Pero me maldecía. Y siempre cada vez que me golpeaba era porque me tenía rabia, ira, porque reflejaba su pasado, reflejaba la frustración de mi padre que la abandonó. Entonces decía, tú eres una prostituta, tú no sirves para nada. Y siempre se me grabó, esas palabras se me quedaron incrustadas, pero Satanás no se olvidó. Satanás logró que con los años esa palabra fuera concluida para poder lograr el objetivo. Entonces, tú que tienes tu hijo, nunca digas, tú no sirves para nada. Tú si tienes un hermano, una novia, una esposa, nunca digas, es que tú, ¿para qué me casé? Es que no, esto es inútil, o no digas algo inútil, no veas con tus ojos, sino guárdalo, da gracias a Dios por todo lo que tenemos. A tus hijos bendícelos. Si hay una dificultad, hijo mío, con amor, porque es con amor que nosotros llegamos a los pies del Señor, y no con maldición, con palabras que muchas veces hieren en el alma. Santo. Y entonces yo vi un predicador que yo hablo bien portugués, y mientras yo estaba ahí esperando a alguien, yo prendí la televisión y justamente se prendió en un canal cristiano y estaban hablando. Y ese predicador a distancia me estaba hablando mi vida. Me dijo, tú que estás allí encerrada, que tú quieres salir de allí, pero tú no puedes. Tú que quieres engañar a todo el mundo, nadie sabe lo que tú haces. Y yo empecé a llorar porque me sentí confrontada con la palabra. Y fue Dios usó ese mensaje a través de la televisión. Cuando yo prendí y el Señor empezó a hablar, y yo dije, si tan solo fuera verdad.
Wow. Entonces yo apagué la televisión y empecé a llorar en la cama y empecé a llorar, a llorar, a llorar y a decir, es que a mí me gustaría salir de la prostitución, pero no puedo, no logro. Yo quiero trabajar, pero no hay trabajo para mí. Tengo títulos, pero ¿por qué no consigo trabajo? Wow. Entonces, como yo decía, muchas veces hacemos pactos con Satanás y él mismo se encarga de cerrarnos las puertas para no conseguir trabajo. Y claro, para el pecado sí, como la cuestión de la prostitución. Entonces, en el 2010 yo pierdo la visión, de repente yo empiezo a todo ver negro y pierdo la visión del otro ojo. Rápidamente me tienen que operar de urgencias, pero cuando salí del quirófano yo salí sin ver. Wow. Perdí la visión, Santo. perdí de los dos ojos y después empiezo a tener tratamientos en Ginebra hasta que me caigo en las rieles del tramo. Wow. Y yo acepto a Jesús porque la muchacha que me había predicado 10 años antes, que yo decía que yo no quería ser como esa muchacha, la encuentro por casualidad. Entonces Dios utiliza un encuentro con esta mujer y yo le digo que como yo estoy, pero ella me regala un CD. Y en ese CD era una música cristiana. Entonces yo empezaba a llorar. Y ella aprovecha esta situación que Dios había creado para hablarme del Señor. Y me dice, Ivette, tú ya has probado drogas. Ivette, tú ya has probado, has sido muy bajo, Ivette. Prueba a Jesús, trata a Jesús. Mira, Ivette, prueba al Señor. Y yo digo, no, yo no quiero, yo estoy bien. Y entonces ella muy sabiamente me dice, mira que dice la palabra de Dios. Los médicos te pueden operar, pero Dios curó los ciegos. Gloria a Dios. Y entonces me dice, Él te puede curar, Jesús te puede curar. Entonces era diferente su mensaje porque me hablaba de Jesús. Yo nunca había escuchado de Jesús porque si hay un católico ahí atrás o de cualquier religión, es raro que nos hablen de Jesús. Nos hablan de Dios, pero no de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo siempre escuchaba a María y yo cuando oraba, yo rezaba a María, porque ese era un rezo, yo rezaba a María, pero cuando ella me decía, habla con Jesús, dile que Él te rompa las cadenas, yo decía, pero Santo. ¿qué cadenas? Porque uno dice, pero ¿qué cadenas? Claro. Y me decía, Él te puede romper las cadenas, Jesús puede curar, Jesús clama a Dios, habla. Entonces hasta que yo tenía mis altares, yo tenía altares con muchas imágenes de Buda, porque uno mezcla, ¿no? Entre el budismo, mezcla entre el catolicismo, la Virgen y la brujería y la velita. Entonces mezclamos mucho, ¿no? Y en mi caso, pues yo le creía todo, ponía una piedra y eso era la que me daba la suerte, ponía un talismán y eso era lo que me daba trabajo. Entonces cuando ella me dice, Dios puede romper tus cadenas, y eso me penetró en la mente. Y yo empecé a hablar con Dios, pero continuaba arrodillándome ante esos altares. Entonces, ella me dice, yo quiero que mi pastor venga a orar por ti. Y yo digo, no, yo no quiero. Todavía estaba, no quería. Y lo primero que el Señor hace, yo estaba ya viviendo sola en mi apartamento y yo me fui a comprar alcohol. Mismo yo no veía, pero la cuestión es eso, que yo quería seguir y entonces me emborraché y estaba que no tenía sentido y yo amanecí como a las 6 de la mañana dentro de la taza del baño. Eso estaba todo asqueroso y yo entonces empecé a hablar con Dios sin conocerlo todavía. Yo dije, ya no quiero esto, estoy cansada, yo quiero que esto se pare, yo no quiero más, yo no quiero emborracharme, yo ya no quiero más. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Hasta dónde he tocado fondo? Porque cuando yo me vi dentro de la taza del baño, dentro de la bañera, del baño, yo dije, pero ¿hasta dónde he tenido que llegar? Yo decía, es verdad, la droga no me da nada. La brujería, porque hasta cuando estaba ciega, yo pensaba que tenía la esperanza que lo que me había dicho la bruja, que si yo hacía eso y compraba y todo eso me iba a dar la visión, pero Dios permitió, para gloria de Él, que todavía no se realizara, pero Dios tenía un plan con mi vida y es a través de esta situación, de este glaucoma, que yo encuentro el Señor. Y esta mujer que insistió, yo recibí al Señor Jesucristo no dentro de una iglesia, yo recibí a través del teléfono, yo lo recibí con todo mi corazón. Al principio yo decía, no, pero cuando ella me dijo, Él es la solución. Santo. Él es el que te puede ayudar. Entonces, ella me habló por teléfono y yo dije, está bien, yo quiero. Entonces, ella vino con su esposo y me abrazó y fue la primera vez que
no podía ver, pero yo sentí un hombre que estaba a mi lado y que me abrazaba. Y yo empecé a llorar, La presencia del a Señor. llorar y a llorar. Y decía, ¿cómo Dios me puede amar? ¿Cómo Dios me puede amar siendo tan vil y tan despreciable para la humanidad y para el ser humano? Pero ¿por qué Dios me ama si ni yo misma me amaba? ¿Y por qué Dios me ama? Y es así, esta mujer con mucha sabiduría de Dios, ella me invita a la iglesia y me dice, Ivette, vamos a la iglesia. Al principio ella me había invitado y yo dije, no, yo no quiero. Pero cuando yo acepté por teléfono, una noche antes fui yo tenía un teléfono especial, como no podía mirar, ese teléfono me hablaba. Entonces yo tenía contactos y lo sabía manejar porque era especialmente para los ciegos. Entonces yo la llamo y le digo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir contigo. Entonces ellos me vinieron a recoger y para mí el día más hermoso fue cuando yo fui a la iglesia y yo recibí el amor del Señor. Yo tuve una familia en Cristo y sentir el abrazo que nunca tuve de una mamá. Que la esposa, el pastor para mí eran como padres que me adoptaron y que me abrazaron, y los hermanos, y gané mucho con Cristo, gané una familia, no perdí, sino gané una familia, gente que me ayudaron. Y a través de la oración, con el tiempo, el Señor me habla a través de una visión que Él me daba ojos nuevos. Wow. Pero los médicos me decían, usted nunca va a volver a ver. Y yo buscaba, como todo hombre, todavía en la ciencia, ponía mi fe, diciendo que ellos me iban a dar mis ojos. Pero en realidad yo continuaba orando hasta que después de un año yo veo que el Señor se presenta a mí y yo veo unas letras con fuego alrededor, que era en hebreo, pero yo no entendía el idioma, yo no conocía lo que era el hebreo, yo solamente vi ya con el tiempo, cuando después ya empecé a ver, empecé a descubrir, y yo decía, yo puedo mirar, pero yo veía que el Señor con su mano, yo veía una mano grande, y Él me quitaba una pluma negra. Wow. Entonces me decía, Ivette, ¿qué es lo que ves? Entonces yo le decía, puedo ver, puedo leer. Entonces me decía, bien has hecho. Entonces Él me extendía con su mano, una mano grande, y Él tenía unos ojos azules oscuros, y me quitaba esos ojos azules que eran claros, pero estaban podridos, estaban como si fuera un huevo. Entonces me los quitaba esos y me extendía unos nuevos. Entonces yo entendí que el Señor me iba a dar la visión, pero para que eso pasase, todavía el Señor continuó probando mi fe, y el Señor me regaló su Santo Espíritu. Entonces aun cuando yo no veía, el Señor siempre me guardaba en las rutas, porque uno está mucho al peligro, ¿no? A veces me caía, pero el Señor siempre me estaba sosteniendo, y ya a la época yo vivía sola, ¿no? No había alguien que podía ayudarme, ¿no? Conté mucho con la iglesia, gracias a Dios, pero el Señor me sostuvo en ese tiempo, y ¿qué más puedo decir? Y que el Señor cumplió su promesa, y para los médicos yo soy realmente un milagro aquí en Suiza, porque ellos no entienden cómo sin iris, yo no tengo iris en mi ojo izquierdo, cómo yo puedo ver, cómo yo puedo soportar la luz, cómo yo puedo conducir, ellos no entienden. Entonces para los médicos yo soy un milagro, porque me hicieron 8 operaciones en este lado derecho y en el izquierdo también, y como les decía, fue debido a mi pecado, ¿no? Yo toqué mucho mis ojos, poniéndome pestañas postizas, y entonces eso también pienso esas tintes, esas cosas. Esos tintes, sí. Entonces, y así hasta que el Señor me empezó a hablar, ya que no tenía que, empezó a santificarme, ¿no? Por fuera, por dentro, porque como yo todo lo había transformado, mi cabello era rubio, mi maquillaje era ostentoso, mi ropa era ostentosa, solamente yo, como me decía la gente, yo me desvestía para salir. Pero ahora, gracias a Dios, yo me cubro para glorificar el nombre del Señor y no ser de tropiezo al Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Muchas gracias, hermana. Hubieron unas cosas que me tocaron de su testimonio. Claro, gloria a Dios, todo lo que hizo el Señor en su vida. Sí. Verdaderamente, la gloria es para Dios.
donde la hermana le evangelizó a usted y 10 años después fue que la hermana fue entrando a Cristo. Amén. Eso es para que usted vea, hermanos que están ahí conectados, de que no podemos dejar de evangelizar, tenemos que dejarnos llevar del Espíritu Santo cuando tenemos que dar un tratado o dar la palabra. Cuando venía en el auto, hermana, venía escuchando a un pastor dominicano, Eddie Santana de Puerto Plata, para su gloria y honra, donde él decía eso. Para mí es una confirmación que cuando evangelicemos, hablemos de Cristo. Que no solamente invitemos a la persona a la iglesia, sino a invitarlo a Cristo, a Dios, porque Él es que sana, salva y hace todo para la gloria de Dios. Y eso es para mí una confirmación, gloria a Dios, aleluya, que es muy linda. Y también donde el encuentro con Dios, gloria a Dios, tuvo que quedar ciega para poder, Señor, tratar con ella, entre comillas, sentarla para que escuche su voz. Entonces, usted que no tiene a Cristo hoy en día, no espere algo así en su vida para que Dios pueda tratar con usted. Abra su corazón, deje que Dios lo toque, déjese llevar, escuche a Dios, escuche su voz, porque el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos, para que no sigamos esa maldición, esos pecados uno detrás de otro. Amén. Otra cosa que la hermana confirma, como los otros testimonios, nos hemos dado cuenta que se encuentra una familia en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Eso me toca bastante porque vuelvo y reitero que a mí también fue así. Encontramos una familia en Cristo, los hermanos en Cristo. Entonces usted que a lo mejor se siente solo hoy en día, que está a lo mejor encerrado así de la manera como la hermana estaba, póngase una emisora cristiana, abra su corazón. Usted no está solo, Cristo le ama, Jesús murió en la cruz por nosotros. Busquemos del Señor. Tome fuerza, usted sí puede. Dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que una familia en Cristo le espera y sobre todo Jehová de los ejércitos, Jesucristo le espera. Gloria a Dios, aleluya. Hermana, entonces, ¿qué mensaje le deja usted a todo oyente, cristiano como no cristiano, hoy en día? Realmente, como está diciendo la hermana, es tiempo de salir a las calles para evangelizar, es tiempo de anunciar a Cristo, proclamar las obras que ha hecho en nosotros, porque muchas veces nosotros queremos guardar ese testimonio y es de edificación para otros, porque yo vi al principio cuando el Señor empezó a usar mi vida, yo me creí inútil, pero cuando el Señor me curó mis ojos, el Señor me empezó a hablar. Testifica de dónde te saqué. Entonces para mí era muy vergonzoso de dónde Dios me sacó. Entonces para mí era muy fácil hablar de mis ojos y de que Dios me había curado de fibromialgia, pero es muy fácil proclamar solamente sanidad, pero hay más allá. Jesús rompe cadenas en el alma, lo que el médico, lo que el psicólogo no llega a curar, traumatismos de abusos sexuales, de traumatismos de golpes, de maltratos. Cristo sí, Él se interesa en cada situación de nosotros. Y en mi parecer es que nosotros tenemos que anunciar cada día. En mi iglesia nosotros evangelizamos y anunciamos la venida de Cristo, anunciamos que Cristo viene a salvarnos, vino a traer la palabra para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Entonces, el Señor está usando mi vida para la oración, me levantó como una intercesora. Gloria a Dios. Y fue así como empezó, y lo más chistoso fue para mí, que yo no entendía lo de las visiones, porque yo empezaba a mirar muchas cosas cuando yo no veía, ahora también, pero era mucho más frecuente las revelaciones, porque yo podía mirar con mis ojos abiertos. Y una vez, estando en la iglesia, mi llamado fue para alabar a Dios. Eso fue en lo primero que yo serví. Mis primeros días fue para servir con los niños. Estando ciega, ayudaba escuela bíblica a los niños. Me sentía que todavía no era capaz porque no veía, pero era algo lindo porque los niños me ayudaban, y el amor que yo tengo para el Señor era de enseñar lo que yo había aprendido del Señor a través de la palabra, que yo solamente escuchaba a través de audios la Biblia. Entonces, si tú no ves, no pongas excusas que es que yo no veo, es que no puedo leer. Si tú no puedes ver porque nunca fuiste a la escuela o nunca tuviste esa posibilidad de que alguien te enseñara a leer, puedes escuchar, ahora que hay YouTube, puedes escuchar audio la Biblia, porque fue así como el Señor empezó a hacer mi vida y empezó a edificar mi fe. Y
Y después mi llamado fue a través de una visión, viéndome yo, estando ciega, yo me vi en un culto, yo me vi tocando una guitarra. Gloria a Y a mí Dios. me pareció, yo dije, esto no es verdad. Cerré mis ojos, abrí y yo dije, pero ¿por qué veo eso? Entonces yo no entendía, porque mientras alabábamos todos en la congregación, yo decía, pero yo no sé tocar guitarra. ¿Cómo yo voy a tocar? ¿Pero por qué yo me veo al frente? Yo no veo, yo soy ciega. Pero yo no veía que eso era una promesa que Dios iba a cumplir con el tiempo. Primero la visión y más tarde el llamado para alabar a Dios. Y seguimos sirviendo al Señor, y mi deseo es que cada uno de ustedes también continúen glorificando al Señor, y donde usted esté en su congregación, que usted no se siente inútil, que usted sea un vaso de honra para el Señor. Amén. Y que le use donde le quiera mandar. Orar por los enfermos, ir a las cárceles, ir a los hospitales. Aquí en Suiza tristemente no hay esa posibilidad como en América Latina, pero si es que usted está en América Latina, aprovecha a visitar las cárceles. Aquí nosotros oramos para poder entrar, pero lastimosamente aquí tú tienes que tener un familiar, un amigo que te invite para poder entrar a la cárcel, pero no desaprovechamos el tiempo de cuando hay alguien, una visita en el hospital, y darle a alguien fe, esperanza a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya hemos llegado al final de este testimonio con la hermana Ibe desde Suiza, Lausanne. Gloria a Dios, aleluya. Ella nos va a estar cantando una alabanza para cerrar. Le voy a dejar a usted terminar, para la gloria de Dios. Les recuerdo que está el email debajo del video para todo contacto que deseen hacer pasar, si desea dar su testimonio. No importa dónde esté, nos podemos comunicar para la gloria de Dios. Abónese al canal para Cristo, perdón. Dios le bendiga mucho. Soy hermana Wanda, siempre para servirle. La paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es una canción que me gusta mucho porque habla de la grandeza y el milagroso que es Dios. Amén. Es una canción de Julio Melgar. Y habla cuando tú estás sin ganas, desanimado. Tal vez tú eres una persona que estás en la iglesia, pero ya no quieres servir al Señor, o tal vez tú aún no conoces a Cristo, pero cuando estés triste, cuando no tengas esperanza, levanta las manos y di que quieres levantar tus manos a quien todo lo puede, a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero levantar a ti